La ciencia de la adversidad. Conferencia impartida en el Congreso Joining Forces Conference, realizado en el estado de Utah en el mes de abril del año 2023. Este es un congreso que anualmente desarrolla Prevent Child Abuse of Utah, en el que son invitados personas que trabajan con familias, son invitados padres, universidades, estudiantes de carreras como psicología, trabajo social. El objetivo de esta conferencia es identificar los factores claves del estudio de la adversidad desde el punto de vista científico y la manera en que los educadores familiares, psicólogos y trabajadores sociales usan las 4 herramientas de la ciencia de la adversidad. El programa tiene una duración de 2 días y en esta ocasión el tema de la ciencia de la adversidad y resiliencia, que fue desarrollado por su servidor, se realizó el primer día como parte de esa jornada. La adversidad. La adversidad llega como parte de las circunstancias que rodean nuestra vida. Algunas veces es producto de nuestras decisiones, pero otras simplemente porque ha llegado la temporada de huracanes. Aquí podemos observar un río que se ha desbordado y que está corriendo sobre la calle principal de este vecindario. Las obvias realidades. La psicología de las obvias realidades. Para el cambio integral avanzado existe una oposición en cada decisión que tomamos. Las obvias realidades entonces tienen que ver con esas circunstancias que nos retan, que nos ponen a prueba, que nos limitan, nos bloquean, nos obstaculizan o condicionan el logro de los resultados que andamos buscando en la vida. Aquí tenemos el cuadro de un grupo de personas cuyo alimento diario son papas y algo de tomar. Viven en circunstancias difíciles. Esta es una pintura que nos muestra lo que llamaríamos el rostro de la pobreza. Un trabajo realizado por Van Gogh, un pintor que vivió también en circunstancias muy limitadas y con dificultades de salud mental, a pesar de que sus cuadros en la actualidad se valoran por millones de dólares cada uno. En su época él no pudo vender más que un cuadro. Puedes imaginarte lo difícil que fue su vida. Las obvias realidades, como decía, nos ponen a prueba. El estudio de la adversidad, entonces, formalmente y desde el punto de vista científico, nació en el año 2014 a través de una frase llamada NIR, que sintetiza 4 de los factores claves del estudio de la adversidad. Este concepto fue acuñado por Laura Porter como un seguimiento a los estudios sobre lo que son las experiencias adversas infantiles e integra 4 campos: la neurociencia, la
las experiencias adversas de la infancia, la epigenética y la resiliencia. Este es un modelo que conduce a soluciones dentro de un enfoque informado sobre el trauma. Veamos entonces la epigenética, que es uno de sus 4 factores. La ciencia ha creído de que genio y figura hasta la sepultura, que las personas nacen con un código genético que los va a acompañar durante su vida. Y en ese código existen ciertos genes que son como factores de riesgo que determinan la posibilidad de que una persona adquiera determinadas enfermedades. La ciencia ha descubierto entre 6.000 y 7.000 enfermedades cuya causa es genética. Pero resulta que en este siglo XXI, la epigenética, que significa por encima de los genes, ha demostrado cómo el cuerpo, aun cuando su ADN no cambia, la capacidad de activar o no esos factores de riesgo depende en gran manera de aspectos como la nutrición, el estilo de vida y el ambiente en el que la persona se desarrolla. Nuestra capacidad de curar de generación en generación está presente en nuestro epigenoma. Siempre estamos teniendo un efecto epigenético. Los años prenatales y los primeros años son críticos en relación con el establecimiento de las condiciones para la salud y la trayectoria de la vida. Reconocer la naturaleza intergeneracional del trauma y la resiliencia es clave. Ahora, pensemos por ejemplo en 2 gemelos que tienen un código genético similar, pero uno de los 2 tiene una vida desordenada, consume comida chatarra, fuma, consume alcohol, drogas, se mantiene sedentario y al final esa persona activa lo que podríamos llamar un cáncer pulmonar. Ahora pensemos en su gemelo, quien tiene un código genético similar, pero que sin embargo hace ejercicio, se alimenta de manera sana, tiene un estilo de vida saludable, practica deportes, mindfulness, etc. Y que aun cuando tiene el factor de riesgo de padecer de cáncer, este no se manifiesta en su vida porque su estilo de vida ha desactivado la posibilidad de que éste aparezca. De ahí entonces que un factor importante en el proceso de combatir nuestras adversidades tiene que ver entonces con nuestro estilo de vida, nutrición, el ambiente en el que nos movemos. La resiliencia es otro factor importante y es esa capacidad de caer y levantarnos. Caer y levantarnos incluso fortalecidos. La resiliencia particularmente tomó impulso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de psicólogos, psiquiatras, científicos que habían padecido la experiencia de los campos de concentración nazis, entre ellos Viktor Frankl y Boris Cyrulnik, comienzan a escribir sobre esas experiencias. Viktor Frankl escribe El hombre en busca de sentido, Boris Cyrulnik escribe Los patitos feos y otros, donde narran su experiencia en los campos de concentración, la experiencia de aquellos con los que convivían y particularmente la manera en que después de la guerra logran sobreponerse a los traumas que ésta les generó. De ahí entonces que surge la teoría de la resiliencia.
siendo el pionero de esta teoría Boris Cyrulnik, el doctor Boris Cyrulnik. Esta trata de explicar por qué algunas personas responden mejor al estrés y la adversidad que otras. Y entonces Boris Cyrulnik comenta que si un niño cuenta con factores protectores fuertes, podrá resistir las condiciones poco saludables que a menudo resultan de esas condiciones de riesgo. A lo largo de la vida podemos estar expuestos a repetidos eventos o situaciones, como la pérdida de un ser querido, el maltrato, abuso, la enfermedad, el fracaso, las catástrofes naturales, la pobreza, el cambio de rol de la familia, el tener que emigrar a un país desconocido y comenzar de cero, enfrentar experiencias como el envejecimiento, etc. Estas son experiencias que ponen a prueba nuestro carácter, nuestra capacidad de adaptación, nuestra capacidad de recuperación, nuestra resiliencia. Aquí tenemos dos historias. Un niño enfrentado a la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, un niño japonés, cuyo hermano menor ha muerto y lo lleva en su hombro. Y una persona que tiene un sueño, correr la maratón de Boston, pero que sus condiciones económicas son limitadas. Por un lado, este joven, este niño, al ser enfrentado por un soldado quien le dice de que no tiene sentido que lleve cargando a este niño porque pesa y ya está muerto. Y la respuesta que este niño da es: no pesa porque es mi hermano. Él lo carga hasta encontrar un lugar en el que lo pueda sepultar y seguir recordando. Este otro hombre, a pesar de las circunstancias limitadas, llega a Estados Unidos, se inscribe, pero resulta que ni siquiera tiene zapatos adecuados para correr esta maratón. Pero su deseo, su motivación de correr, de luchar, de alcanzar ese ideal, es tal que decide correrla con sus zapatos de vestir. Y Mateo Flores gana esa carrera. Se sobrepone a las circunstancias, a las limitaciones, y gana esa carrera convirtiéndose en un héroe en su país, Guatemala. Boris Cyrulnik, el padre de la resiliencia, quien vivió la experiencia de los campos de concentración, a la edad de los 6 años enfrentó la crisis de ver desaparecer a sus padres en los campos de concentración y él ser llevado a los campos de concentración para morir. Cuenta que habían 1,700 personas esperando el momento de ser llevadas a estos campos, pero en un camión habían cadáveres. Y una señora que se había escondido en medio de los cadáveres, al ver al niño de 6 años, lo llamó, lo cubrió bajo su cuerpo y de esa manera le salvó la vida. Sin embargo, aun cuando pasó la experiencia de la Segunda Guerra, al terminar esta se convirtió en uno de esos niños huérfanos, sin familia, deambulando de hogar en hogar, sin posibilidad de remontar las secuelas, hasta que una familia siente compasión, empatía y se interesa por él y le da la oportunidad de ir a la escuela. Él, en esas circunstancias,
decide enfocarse en su preparación para en el momento oportuno estudiar psiquiatría, para entender el sufrimiento humano, la naturaleza humana y cómo el ser humano puede levantarse de la adversidad. Él, quien se considera un patito feo, plantea su tesis sobre la resiliencia personal, la importancia de mantener el nexo de unión con la vida, los libros, un hobby, un deporte, algo que te supere, que le dé un sentido a tu vida, siendo estos factores claves del proceso resiliente. Boris Cyrulnik se transformó en un neuropsiquiatra, psicoanalista y estudioso de la etología, escribiendo libros como La psicoterapia de Dios, Morirse de vergüenza, Las almas heridas de cuerpo y alma, Envejecer con resiliencia, Resiliencia y adaptación, Criterios de resiliencia, Psicoecología, ¿Por qué la resiliencia?, Sálvate, la vida te espera, El murmullo de los fantasmas y otros. Ha escrito alrededor de 20 libros para todo público y otros 20 más para el mundo científico. Si la adversidad es un aspecto por el que vamos a pasar, ¿cómo prepararnos para los momentos de prueba, para las crisis? En mi caso personal me tocó vivir la experiencia de una guerra civil que duró más de 10 años. La experiencia de 3 terremotos en los que tuve la responsabilidad de velar no solo por mi familia, sino por una parte de mi comunidad en la primera ocasión y en la segunda por la institución donde trabajaba, formada por 1.300 personas. Y siendo que el responsable de esta institución, el ministro de Agricultura y Ganadería, era una de las víctimas de ese terremoto, me tocó preparar y coordinar la acción que precedió a uno de esos terremotos, en los que afortunadamente y gracias a los planes y la disciplina de las personas que trabajaban en este lugar, no hubo una tan sola víctima. ¿Qué factores entonces promueven la resiliencia? Un factor clave es la fe. Algunos de los promotores de la psicología positiva que se han interesado en investigar las emociones, que se han interesado en estudiar los factores del carácter que fortalecen el comportamiento ante la adversidad, mencionan como un factor clave la espiritualidad y dentro de ello el tema de la fe. La fe, diría, es un factor clave para comenzar a construir nuestro carácter. Y dentro del carácter construir el amor al aprendizaje, construir el deseo de vivir, construir gratitud, optimismo y otros rasgos que, una vez siendo parte del carácter, una vez convertidos en fortalezas del carácter, nos sirven para enfrentar las batallas de la vida. Una personalidad fuerte, equilibrada, móvil, la inteligencia conductual, relacional y espiritual, la autenticidad, responsabilidad, asertividad, confiabilidad, afirmatividad, negación y desprendimiento, así como la importancia de la familia o tutores de apoyo, el mantener una relación firme y estable con al menos uno de los padres, tener un círculo de apoyo, una telaraña social, lazos afectivos, son factores claves de la resiliencia. Es preciso entonces encontrar a alguien que te transmita como mentor seguridad afectiva.
Boris Cyrulnik dijo: aun cuando el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Empezar mal en la vida no determina que tienes que ser desgraciado. No existe resiliencia si no se metamorfosea el dolor y se le dota de significado. Una infancia feliz no garantiza una vida adulta feliz. Puedes tener un momento de felicidad incluso cuando tienes una herida en el alma. Si no encuentras un sentido a lo ocurrido, al dolor, y lo transforma, seguirás atrapado en la herida. Y entonces cuenta la historia de dos ranitas que caen en un recipiente de crema, una pesimista y otra optimista. Y al final, la ranita optimista sigue luchando mientras la pesimista se deja morir, logrando al final saltar y seguir un día más viva. En conclusión, esta presentación te muestra los elementos necesarios para comprender y promover la conciencia sobre la adversidad, el trauma y la importancia de desarrollar la fe, un carácter tenaz, un conjunto de emociones positivas como el optimismo, el amor, el deseo de aprender, la gratitud, que gradualmente te prepararán para que cuando lleguen los momentos de prueba, mientras lleguen o cuando lleguen las tormentas, puedas aprender a dormir mientras pasan.